Buenos días, estamos aquí en esta campaña de los grandes personajes del Antiguo Testamento y hoy quiero hablar sobre uno de los primeros hombres que encontramos en la Escritura, es Abraham. Abraham encontramos en el libro de Génesis, empezando en capítulo 12. Los primeros 11 capítulos de Génesis toca los cuentos de la creación, pero empezando en capítulo 12 empezamos este periodo de los patriarcas, como Abraham, su hijo Isaac, Jacob, su nieto, y finalmente José. Estos hombres se llaman patriarcas, pero el primero de ellos es Abraham, que encontramos no solo en el Antiguo Testamento, pero también Jesús habló de Abraham y la alegría como un hombre de fe que vio este tiempo de promesa del Mesías. También Pablo habla sobre Abraham. Y finalmente el Catecismo de la Iglesia Católica habla de Abraham y nos pone para nosotros como un modelo de la fe. Como María en el Nuevo Testamento es un modelo de la fe, pues en el Antiguo Testamento es Abraham. De hecho, se llama siempre padre de la fe, padre de los que creen, de los creyentes. Obviamente fue padre del pueblo de Israel, pero porque Dios empezó con él y su descendencia, este pueblo de Israel, todos los judíos, nacen en el linaje de Abraham. Y pues que encontramos algunas lecciones, sobre todo de la fe. Algunos episodios, hay muchos capítulos en Génesis dedicados a Abraham, pero sobre todo encontramos un hombre de fe. Voy a mencionar simplemente dos episodios en la vida de Abraham y hablar sobre las características de la fe de Abraham. Primero tenemos su llamada. Abraham nació ahora que es Irak, en una ciudad se llama Ur, en el sur de Irak, y pues probablemente un hombre bueno, noble, pero obviamente un hombre pagano, un hombre que probablemente fue religioso en el sentido, participó en los ritos, las religiones de este momento, un tipo de paganismo con muchos dioses, mucha confusión. Pero en un momento, y no sabemos cómo, pero Dios apareció, Dios entró, él tuvo un encuentro con Dios, en que Dios le explicó, necesito algo de él, necesito que usted vaya a un otro lugar, un otro país, que voy a mostrarle, una otra tierra, y voy a hacer de ti pues una nación nueva, una nación numerosa. Abraham entendió esto con mucha claridad y más impresionante, se puso en marcha. Dijo que la escritura que encontró su familia, sus creyentes, sus criados, sus animales, y se puso en marcha. Y esta probablemente no parece tan impresionante, pero pues ahora con el conocimiento del mundo, de lugares, es muy fácil de saber lo que vamos a encontrar. Abraham se puso en marcha sin saber dónde va. Dios no explicó. Y más o menos dijo, cuando llega voy a informarle que están en el lugar. No había una manera de entender qué va a encontrar. Cuando fui a México primera vez como un sacerdote para trabajar, uno de mis superiores me envió, pues la primera cosa que hice es buscar en el internet algo de Quintana Roo, algo del trabajo de la prelatura de Quintana Roo, para conocer el ambiente de las misiones, lo que han hecho los padres anteriores. Pero Abraham pues no pudo hacer nada de esto. Simplemente tuvo que seguir caminando cada día. Este tipo de fe que es una fe de obediencia, una fe de acción, no simplemente una fe como nosotros pensamos, de creer muchas cosas o de saber muchas cosas, pero es una manera de vivir. La fe tiene que vivir y no solo conocer. Y
el segundo momento que encontramos en la vida de Abraham es el momento del sacrificio de Isaac. Creo que todos recordamos este momento, ¿verdad? Después muchos años en que Dios dijo, usted va a ser el padre de muchas naciones, de una nación enorme, pues todavía no tiene ni un hijo. Parece que su esposa Sara era estéril. Entonces, ¿cómo va a cumplir esta? Pero Abraham siguió esta confianza. Dios va a cumplir su promesa. Y sí, en un momento llegó este hijo, Isaac, y todo parece que Dios sí, ahora está en marcha este plan. ¿Qué pasó? Es que un día Dios habló a Abraham y dijo, Abraham, quiero que usted ahora sacrifica su hijo, en el sentido de matar, de ofrecer su hijo como una víctima. Y pues este completamente inesperada tipo de mensaje, pues muestra algo de esta fe de Abraham, porque se puso en marcha. En este tiempo, para nosotros, este tipo de acción parece increíble, una revolución que Dios va a pedir esto. Pero en este tiempo, pues muchos de los países, las religiones alrededor, practicó este tipo de sacrificios. Probablemente Abraham pensó, no es algo tan extraño. Entonces se puso en marcha, con criados, con Isaac y sí mismo. Cuando llegó a la montaña, pues empezó a subir. Otra vez Dios no dijo dónde, pero cuando llega voy a decirle. Y empezó a subir, solo Isaac y él, los criados abajo. Pues obviamente en un momento, Isaac, niño, pidió, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde es el sacrificio? Y interesante la respuesta. Abraham dijo, Dios va a darnos. Dios va a dar el sacrificio. Que pues muchos hablan de esto primero como fe en Abraham, que Dios va a dar el sacrificio. Uno, si es Isaac, mi hijo, es porque Isaac fue un regalo de Dios. No soy el dueño de Isaac, no es mi posesión. Si Dios me da, ahora Dios quita. So, el sentido de fe de Abraham. O también la idea de que Dios va a cumplir su promesa de darme un hijo y también voy a hacer un sacrificio y no sé cómo reconciliar estas cosas, pero voy a hacer lo que Dios me pide. ¿Cómo es posible que voy a ser el padre de una gran nación sin un hijo, pero voy a crear en esto? Abraham nos muestra este tipo de fe en acciones de una persona que no entiende todo lo que Dios pide en cada momento, pero esta confianza de que Dios es fiel a mí, Dios me ama, entonces yo puedo responder aunque no entiendo. Y esa es una fe que Dios quiere para nosotros, no una fe simplemente de conocer hechos, pero no vivirlos. Y tener esta fe sencillo, que si Dios me ama, Él va a pedirme cosas y no tengo que entender todo. Él entiende todo, solo tengo que cumplir para recibir sus bendiciones.